¿Estás listo? Vale, dale. Vale. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos otra vez de vuelta a su podcast Fomalas, una perspectiva de vivir la vida mejor. El día de hoy se vino a dar la vuelta con nosotros Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos? Pues bien, gracias. Aquí echando un poquito la flojera con esto de que todavía no regresamos a clases, pero ya, en febrero. Así es, aprovechar. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el LGBTIQ. Muchos se preguntarán qué es, significa sobre la palabra para los derechos de los gays, homosexuales, intersexuales. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Pues es un tema que al final de cuentas ha transcurrido por mucho tiempo. Hemos visto, interactuado. Algunos pues se han preguntado y han investigado qué significa. Uno como persona pues ha visto mucha gente que pues sí, como tú lo has dicho, tienen orientaciones sexuales muy diferentes a lo que pues nosotros tenemos. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo creo que antes, en la época de las revoluciones, se veía como que algo muy discriminatorio hacia esas personas con diferentes pensamientos sobre la sexualidad. Y yo creo que hasta la fecha se sigue viendo esa discriminación. De hecho, exactamente. Lo que a mí me llama la atención es que, como tú dijiste, desde tiempos atrás se ha visto como que algo muy, pues para las personas malo, no aceptable, como que les cuesta aceptar que hay personas que tienen gustos diferentes. Y es cierto, de hecho, hasta la época yo me puse a investigar y noté que todavía hay más de 70 países en el mundo donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas por la ley. Entonces no es como que sorprendente ver que esta, esta sociedad, pues al final de cuentas está luchando por ser aceptada. Sí, exacto. Y pues gracias a los derechos que existen para la libertad de expresión aquí en México, pues ya ves que hay marchas de expresando la libertad de género, ¿no? Sobre ese tema también del LGBTIQ. Y pues yo creo que muchos, por ejemplo, vamos a suponer los youtubers siempre han ido a ver qué onda con esas marchas, ¿no? Entonces yo tengo conocidos igual que son pertenecientes a esos derechos porque pues son intersexuales, son homosexuales y vaya la redundancia, entonces de lo que he escuchado pues sí, o sea, dicen que sí se pone buenas las marchas porque pues empiezan ahí a gritar pues lo que ellos son, ¿no? Y muchos pues a veces las marchas se salen de control, como decías tú, en diferentes países no va a ser lo mismo como aquí en México, nosotros que tenemos lo repito otra vez, la libertad de expresión, pues no es igual, que tú ya si digas, ay, soy homosexual, pues ya varios te empiezan a tachar. Y yo creo que eso todavía sigue rayado un poquito, como dices tú, aquí en México, hablando de aquí, ¿va? Claro, y fíjate que aunque México, que es un país donde pues se podría decir respeta los derechos de la gente, pues no es fácil al final de cuentas, porque el gobierno se ha dicho, se ha visto y pues sí, o sea, dice que los acepta, hasta los protege y en cierta forma los está ayudando para que pues al final de cuentas esas personas se acepten a sí mismos y que la sociedad lo haga. Pero no es fácil, porque a pesar de que de que el país es como que muy considerado con ellos, hay muchas personas que pues tienen un odio, que son estas personas homofóbicas, que no pueden saber de ellos, que les niegan tal cosa, porque es un odio hacia ellos. Sí, yo creo que en el CETIS no se ha visto mucho, pero pues yo sí he visto ahí cerca de donde estaba mi salón, que sí existen personas así como de que llega una persona
gay y empiezan a echarle carrilla, empiezan a decirle, yo, bueno, yo digo, sí puede estar bien, ¿no? Porque pues si la otra persona también está jugando con los chavos, pues órale, pero ya no es un juego cuando de verdad ya no, pues sí, ya no le encuentres el chiste, ¿no? A las palabras que te dicen esas personas. Y antes de que se me olvide, este es el primer capítulo sobre este tema, porque en el siguiente episodio vamos a tener a una invitada que es perteneciente a ese, ¿cómo se le puede decir? No sociedad, pero ese como grupito de personas que son homosexuales Sí, y a la comunidad, homosexuales, a la ¿no? comunidad, sí, exactamente, a la comunidad. Y y yo creo que esa persona nos podría decir cómo fue su proceso, cómo su familia la aceptó, qué fue lo que dijeron sus amigos, porque yo creo que eso influye mucho en la sociedad sobre lo que va a decir de ti las personas, ¿no? Más que tú estás, pues sí, como dicen, saliendo del closet y empezar a decir que te gustan las mujeres, porque, por ejemplo, son las no, perdón, esas son es que aquí tengo mi información. Esas son las lesbianas, las que les gustan Así es. las mujeres. Los gays, pues los que les traen los hombres. Bisexuales, pues son los que les gustan los dos, tanto hombres como mujeres. Los transgénero son las personas que expresan un género distinto. Por ejemplo, pues las personas que se cambian sus partes reproductivas, ¿no? Los Sí, que transvestis son los simplemente que quieren se llevar otra visten vida. de mujer, ¿no? Y también yo creo que debe de haber también transvestis de hombre, ¿no? O sea, mujeres que se visten de hombre. Así es. Los, Eso sí tienes razón. los De hecho, también, transexuales. Ajá. ajá, Sí, sí, sí. sí, de hecho, como tú ibas a seguir la asexual, Sí, es una orientación sexual caracterizada por la falta de atracción sexual. No se descarta la atracción romántica. Y hay una que también me llama la atención sí, y es como que muy universal, se podría decir, sí, que es la pansexual. Ahora sí que lo dice como que todo. Es el objetivo para aquellos que sienten atraídos por todo tipo de personas, independientemente de su orientación sexual. sí. O los que esos no son, no se identifican ni con intersexual ni heterosexual, con ninguno. Que andan de un lado al otro, ¿no? Como que viendo en dónde se establecen. en, en donde encajan, Sí, así es. exacto. Pero pues Y de hecho, nunca quedan. esa palabra para muchos es como que muy bueno, ofende mucho. De hecho, es como que muy poco aceptada esa palabra, porque es como si, bueno, he visto, he leído y he Sí, preguntado, donde esa palabra es como que dándole un significado a una persona, pues de diferente sexo, diciéndole cualquiera. Entonces, muchos pues sí lo niegan, muchos se ofenden, pero también algunos lo aceptan como de, pues sí, la verdad, yo sigo buscando hasta dónde, bueno, más bien qué soy. sí. Sí, sí, se han dado casos sobre este tema, que yo creo que, o sea, como lo volvemos a repetir, en el CETIS no se ha escuchado mucho sobre alguien que sea gay, y si lo hay, pues no sea, como si no se han dado a notar mucho, ¿no? Porque como lo repito, las personas qué van a pensar de él, ¿no? ¿Qué van a decir? Entonces yo creo que la comunidad LGBTTIQ está haciendo bien en pedir sus derechos, porque pues antes no lo sabían, ¿no? Entonces salías a la calle y si tenías un hijo que fuera gay, las otras personas le empezaban a atacar, ¿no? Hasta llegar al momento en matarlo. O hasta que el propio chavo o mujer se llegaran a autosuicidar. Así es, aunque los logros y las minorías afectan hacia esos grupos sociales, pues sí, como te lo había comentado, son muy vulnerables a enfrentar un peligro mayor. A lo largo de la historia, esa pues grupo em, de LGBT
pues está destinada a desarrollarse y hallar entre otras pues maneras para que su comunidad sea aceptada ya, y sin riesgo pues a que les pase algo. Sí, sí, exacto. Y aparte, el gobierno les tiene que brindar lo que es servicios médicos, ¿no? Como dices, tú no los tiene que privatizar de todo lo que uno tiene, a ellos no se les va a ay, perdón por la bala, aún porque otra vez, privacitar sobre esos derechos que nosotros como personas, pues no lo puedo catalogar como normales porque puede ser que en un momento tú todavía ahorita, o ahorita como chavos nos estemos desarrollando y no nos conozcamos bien qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que es también poner esos derechos de que también tienen derecho a una familia, tienen derecho a un trabajo, tienen derecho a un estudio, porque pues como lo volvemos a remontar en la historia atrás, pues nadie te dejaba, si eras mujer, que eso sí llegó a pasar, eran mujer, pues ellas no iban a la escuela, ¿no? Eran los únicos los hombres. Y ya después con el tiempo pues cambió eso ya a mujeres y hombres porque debe de haber igualdad, ¿no? Igualdad de género. Entonces, yo creo que eso tardó mucho con la comunidad eh, de LGBT y ya ahorita pues ya yo creo que es más liberal hablando de aquí en México porque si te vas a España, te vas a Irak, ¿no? Que Irak es uno de los países con más casos de violencia, de muerte, por guerras. Entonces yo creo que son de los países que, que no aceptan esas personas, ¿no? Esas comunidades. Exactamente, y a final de cuentas, pues a ellos les cuesta ser aceptados por, como tú lo habías dicho, porque hay mucha violencia y que en algunos países el propio gobierno pues acepta que pues sean castigadas ese tipo de personas. Y pues sí, como tú lo habías mencionado, tienen que pues pensar bien al desarrollarse con los demás. De hecho, yo tenía compañeros de igual del CETIS, al menos cuando iba en la mañana, que eran pues sí de otra orientación sexual. Había algunos que lo aceptaban y no querían hablar de ello. Hay algunos que lo aceptaban y que si tú le preguntabas simplemente se ofendían, o sea, era como de, lo estás preguntando porque me quieres ofender o lo dices como burla, simplemente es un tema muy delicado para esas personas. Sí, sí, exacto. Y aparte, es como te digo, yo creo que vamos a ver esas tipos de preguntas con la invitada y porque sí es como un tema muy especial, no tocarlo, por ejemplo, no ahorita hablar de política y mezclarlo con este tema, ¿no? Porque se va a hacer un revolvedero y no va a quedar como el mensaje o no mensaje, no al punto que queremos llegar hablando sobre este tema, ¿no? Entonces, yo creo que para pues sí, primero pues pensar como persona, como adolescentes que somos, qué es lo que queremos, ¿no? Si, o buscar ayuda y buscar cómo poder expresar a pues sí, a nuestros familiares lo que son, ¿no? Sí, lo que queremos, a dónde queremos ir, por qué lo queremos hacer, ¿no? Entonces, todo eso que estabas comentando, tú estoy de acuerdo de que antes pues no se les daba el derecho, los mismos derechos creo que se les están dando y pues nada más que mm, no se va, ¿cómo se dice? No se va a acabar el mundo solamente porque conozcas o tengas un amigo gay, heterosexual, ¿no? Tal vez al momento no se va a notar lo que eres, ¿no? Por el mismo miedo que dices tú pues sí, de que se vayan a ofender, de que tú les preguntes y te digan, estás bromeando, o hiciste un chiste de mí, ¿no? Lo estás diciendo por mí. Entonces yo creo que sí es como dices tú, un tema muy delicado. Así es, y más como, pues, como se comentó.
Al final de cuentas, esto se podría decir que el inicio por el cual muchas personas no son aceptadas o siguen siendo aceptadas, pues al final de cuentas también es el tipo de religión, ya que por algo las personas no quieren cambiar esa idea. Y es cierto, muchas tienen derecho a decir, ¿sabes qué? No debería de ser así. Tienen ese derecho ya que es pues su libre expresión. Pero aquí lo que preocupa es cómo los demás tratan a ese tipo de gente. Al final de cuentas, ellos son personas, ellos son seres humanos, que si a lo largo del tiempo ellos quisieron tener, pues, o definir sus gustos, su orientación, pues es cosa que ellos al final de cuentas tan solo tienen que estar batallando con eso. Ahora, que la gente pues los maltrate, los discrimine, los haga menos, pues al final de cuentas daña más a esa comunidad. Sí, y yo creo que es más no es que lo hagan, pero yo creo que más persisten en ese estilo, ¿no? En esa orientación que ellos quieren. Yo creo que ahorita en la actualidad existen lugares donde puedes ir a pedir ayuda, a expresar, ¿no? Expresar lo que sientes. Y sí, sí, se ha vivido mucho, hablando en esa cuarentena, ¿no? Que muchas personas que no pensas que fueran gays, heterosexuales, te enteras que lo son y pues sí han llegado los casos de que, no es que, ¿qué hago? No, le voy a dejar de hablar porque es gay, ¿no? Y no vaya a ser, como dicen, contagioso, ¿no? Entonces yo creo que todas esas ideas erróneas que tienen las personas de esa comunidad, yo creo que hasta la fecha no se puede quitar de la mente porque es generación tras generación que se repiten las mismas cosas y yo creo que, pues sí, yo como adolescente no lo comprendemos o lo tratamos de comprender, pero pues volvemos a repetir las mismas cosas que nos han pasado, ¿no? Exactamente. Y de hecho, me llamó la atención también lo que dijiste de que nosotros como jóvenes, pues no lo podemos entender. De hecho, yo creo que una persona, por así decirlo, que pues tiene gustos como cualquiera, aún teniendo la experiencia, aún teniendo pues en duda ese tema, yo creo que tampoco lo podría entender más que, más que las personas que en verdad pues dudan o eligieron pues su sexo. Al final de cuentas, pues ellos son los únicos que pueden saber cómo se sienten los demás ante eso y como tú lo dijiste, pueden pedir ayuda a, a ese tipo de personas. ¿Sabes qué? Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo manejó tu familia? Porque hasta en la familia se ha visto la negación hacia los parientes que al final de cuentas deciden pues ser lo que les llama la atención. Sí, 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 exactamente. Yo creo que, como lo vas a decir, es un tema muy delicado a tocar porque puede ser hasta que, no sé, un suponer, ¿no? Que ese podcast lo escuche una persona de esa comunidad y diga, no, es que todo lo que dijeron no es verdad, tal vez no sé, nuestros padres no nos comprendieron y no sé, ¿no? Un suponer. Entonces yo creo que sí hay que tomarlo con un poquito de delicadeza. Yo sé que en su momento pues es como de que te quedas así en shock, como que no manches, mi mejor amigo es gay, ¿no? Y de las personas que pensás que pues sí que eran normales, ¿no? Según tu pensamiento. Yo creo que esa palabra que tú dijiste sobre el pensamiento de las personas acerca de ese tipo de personas, yo creo que viene desde el punto familiar, ¿no? Porque te dicen, no te juntes con ese chico porque es gay, ¿no? Que claramente lo dicen con otras palabras. Y tú empiezas en tu mente, te empieza a quedar, sí, tengo que juntarme con él porque se me puede pegar. Y yo creo que hasta la fecha, lo vuelvo a repetir, se sigue viendo
muchos casos así. Yo creo que el único método que nos queda tomar es, pues sí, como dicen, reflexionarlo. eh, Como lo digo en todos los podcasts, que son nada más dos los que llevan arriba, pues que busquen información, ¿no? Que se informen acerca de este tema. Yo creo que lo que nos va a ayudar un poquito va a ser escuchar a la compañera, no compañera del CETIS, porque ella no es ella no pertenece al CETIS, porque yo sé que si buscamos pues sí, a invitados de ahí del CETIS que sean homosexuales, gays, pertenecientes a esa comunidad, yo creo que no lo van a querer por lo mismo de como lo volvemos a repetir, ¿no? De las personas que tienen cerca a sus amigos que no saben qué son, vayan a empezar a molestarlo, ¿no? También por eso no lo hacemos. No traemos gente del CETIS para hablar sobre ese tema, porque pues sí está muy arraigado. No sé cómo lo vayan a tomar las autoridades. Claro, y de hecho el punto de este podcast es ayudar, es dar a entender más que nada este, sobre esta comunidad, o sea, no criticar antes, o sí, o sea, darle un punto de vista a favor a ellos, para que se pueda decir que los conozcan, sepan por qué esto, por qué el otro, y pues al final de cuentas terminar con el tanto abuso como pues sí la violencia hacia ellos. No tratamos de exhibir a nadie, como tú lo has dicho, no también hay que ser prudentes al traer a las personas, ya que pues sí muchos a veces por pena, a veces no tanto porque no sepan, sino porque como es un tema muy delicado, muchas personas lo toman mira quién trajeron. Y Sí, o sea, se vuelve un tema más, le echamos como que más leña al fuego, se podría decir. sí, yo lo he visto con mi podcast, bueno, que no es muy escuchado, pero también con diferentes personas que yo escucho. Es como de que tú pones, ¿no? En el Face, a mí me gustan las manzanas y abajo otra persona le pone, no, pues a mí me gustan las peras, son mejores las peras. Y abajo otro, ¿no? Es como una cadenita que no se deja de construir. Y pues sí son las personas que dicen, no, es que yo soy mejor que tú, ¿no? Y pues yo creo que nadie es mejor que nadie. Exactamente. Pero pues, Así es. pero pues yo creo que, bueno, hablando sobre esa persona que vas a tener como invitado, es una mujer, yo la llevo conociendo, creo, dos o tres años llevamos como amigos y yo no sabía nada de, pues, que era perteneciente a a la comunidad, hasta que, pues sí, corrieron los rumores, entonces pues yo le pregunté y ya me dijo, sí, yo pertenezco a esa comunidad. Pero pues yo creo que también lo puedo expresar porque pues sí corrió el rumor de que algunas personas nada más lo agarran como moda para sentir que, pues qué se siente, ¿no? Pertenecer a una de esas comunidades no famosas, pero pues con libertad de expresión. Y yo creo que muchas veces se malentiende libertad de expresión a querer destruir los monumentos, ¿no? De la Ciudad de México. Claro, eso ya es otro tema muy importante que abarca el qué hacer para ser escuchado, ¿no? Sí, Ese exacto. podría ser un otro punto, pues igual muy importante, porque tampoco estamos diciendo que lo que están haciendo está mal, sino la forma, porque al final de cuentas ellos se quieren expresar, se quieren Sí, dar a entender, se quieren, pues, dar a conocer sus derechos y que esto los respeten. Claro, otra cuestión es cómo hacerlo. De hecho, yo vi un reportaje, cuando apareció en qué era la diferencia entre un líder, se podría decir, sí, al menos, por ejemplo, en el feminismo. O sea, también otro tema, sí, apareció como que, pues, gente que opinaba de qué es lo que podría cambiar si destruimos esto, si pintamos aquello. sí, O sea, ¿qué damos a entender?
que si queremos parar la violencia, hay que demostrar que nosotros también tenemos violencia, ¿no? Entonces, también es un tema muy importante porque cómo lo vamos a dar a entender sin que empeore la cosa. Y al final de cuentas, muchas personas creen que, pues, por ejemplo, esta comunidad, no dudo que hay gente que respeta y que dice, simplemente yo me quiero dar a conocer, quiero que respeten mis derechos. Pero hay otra gente de la misma comunidad que dice, no, para que nos escuchen hay que causar más daño, hay que causar, o sea, un susto al gobierno que diga que nosotros no nos vamos a dejar. Y eso, pues al final de cuentas, te digo, es otro tema porque hay cosas que se resuelven a sus maneras, ¿no? No todo es al final de cuentas con violencia, con desorden, con destrucción. Entonces, te digo, es un tema que podríamos verlo, este, pero ahora sí que llegar a algo. Entonces, en este caso estamos viendo que la gente, cómo se siente, como tú dices, a la invitada, queremos saber pues cómo se siente, eh, qué tan difícil fue llevar el proceso. pues ese, exacto. Sí, llevar ese proceso, como tú le dices, ¿no? ¿Cómo fue que su familia la aceptó? Sus amigos, qué pensaron de ella, si la apoyaron, si perdió a sus amigos por ese cambio de, pues sí, tan repentino pero yo, bueno, lo hablo para sus amigos, ¿no? Porque claro, para ella pues es algo normal. O sea, normal como normal, pues sí, porque ella se siente pues mejor siendo, siendo como es, ¿no? No ocultando como no es. Entonces yo creo que sí es ese tema que tú estabas mencionando de la violencia, yo creo que también aplica aquí en esta comunidad. Pero yo creo que sería bueno mejor, pues sí, encontrar una solución acerca de todo ese tipo de problemáticas. Y yo creo que hasta la fecha una que otra cosa sí se ha resuelto, pero en la mayoría no. Yo a lo mejor un 50% se resolvió de todas las problemáticas que tenían y un 30% está resolviéndose y un 20% es el que falta por checar qué es lo que eh, piden ellos, ¿no? Así es. Sí, una encuesta de qué ha cambiado, ahora qué, ahora qué condiciones, en qué condiciones, o sea, checar todo eso. Sí, exactamente, exacto. Y bueno, yo creo que tienes algo más que agregar sobre este tema, algo que quieras decir, alguna experiencia. Pues al menos, como ya lo habías comentado hace rato, eh, una experiencia es tan solo aquí con mis padres. Ellos desde chiquitos, yo tenía mucha duda porque dije, pues, ¿por qué hacen eso, no? Sí, Y los veía y decía, ¿por qué? O sea, esto es raro, ¿no? Para mí, ver a gente expresándose mutuamente siendo del mismo sexo sí, o ver a personas con diferente atuendo, bueno, vestimenta, vestimenta. y exacto, y decía, ¿por qué? Y de hecho ellos siempre me han, bueno, yo la verdad soy de familia que dice, pues es que al final de que cuenta, no sé, no sentimos que es normal, o sea, no lo sentimos, pero sin embargo, no hay que faltarles el respeto, o sea, tú tienes que respetarlos y, y darle a entender tu punto de vista. Y yo siempre he sido así como de, pues mira, la verdad, mi forma de pensar es diferente, pero sin embargo yo te respeto, o sea, yo es lo que me han pues enseñado, es que tal vez si no lo vas a, pues a darles a entender, a cambiarlos, simplemente respetarlos. Y creo que con eso también hace una gran diferencia. Yo creo que esas palabras sí,
Sí tienes mucha razón sobre eso. Fíjate, yo no soy una persona así muy expresiva. ¿En qué forma? Pues sí, pues, en los sentimientos, todo eso, ¿no? Porque sí soy una persona muy arraigada. Pero yo creo que hablando sobre el tema de las familias, yo creo que también es un tema muy extenso, que llevamos media hora platicando sobre este tema, que yo creo que viene mucho relleno, se repitieron muchas cosas, pero pues el podcast sí estuvo interesante porque sí hice cosas interesantes, que ahora yo no tenía eh, esa información. Yo creo que el día de hoy no vine Así tan es. preparado. Tú sí. Poco, hasta eso no. Dices, También cuenta. hay cosas que no sabía. Exacto, sí, que pues vas investigando y salen o cosas que dices y que la otra persona dice y que tú no sabías. Yo creo que es lo que pasó ahorita en este episodio. Así es. Pero bueno, entonces yo creo que eso sería todo por nuestra parte y pues nada más infórmense y sigan las reglas ahorita de las medidas de precaución sobre esta pandemia que hoy no termina. Así es, quédense en casa. Sí, bueno, entonces muchas gracias otra vez por venir al podcast a platicarnos, a darnos tu punto de vista acerca de este tema. Para nada, fue un gusto. Cuídense mucho. Sale, nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho y pues denle like, suscríbanse, comenten, pongan qué piensan sobre este tema. Entonces, pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo.